muchas enfermedades, ¿ok? Abarca 250 tipos de enfermedades a más. Y en realidad el nombre de EPIT todavía está en discusión. Ustedes que son de Medicina 1, Medicina 2, deben haber escuchado varias veces hablar al doctor Cornejo, al doctor Alquizar, que ya no se dice PIT, pero vamos a llegar a eso. ¿Ok? Entonces el día de hoy he tratado de hacerles lo más sencillo posible para que puedan entender esta entidad. Para eso recordarles un poco que las enfermedades pulmonares se van a dividir en dos, en obstructivas y restrictivas. Ahí el día de ayer vimos una de las obstructivas, que es el EPOC, y el día de hoy vamos a ver una de las restrictivas, que es la enfermedad pulmonar difusa. Para eso, primero tenemos que saber por qué se dice restrictivo. Restrictivo quiere decir que es una enfermedad que restringe que el pulmón tenga una buena compliance, que se expanda adecuadamente. La culpa lo puede tener el intersticio, lo puede tener el alveolo, lo puede tener la pleura o mucho más afuera en la caja torácica, la parte esquelética y neuromuscular. Pero me voy a concentrar en estas tres zonas: intersticial, alveolar y pleural, porque ustedes se van a dar cuenta el por qué ella no se le dice EPIT, sino se le dice EPD, porque ella no es exclusivo del intersticial y por qué va más allá. Vamos a llegar a eso. Y es así como tenemos que EPD significa una enfermedad pulmonar difusa, ¿no? Que va a constituir un grupo de afectaciones con manifestaciones clínicas, radiológicas y funcionales similares, parecidas, pero no iguales, ¿ok? En que las principales alteraciones se van a ver a nivel anatomopatológico y ahí me va a dar el diagnóstico definitivo de qué EPD estoy viendo. Y que no solamente afecta el intersticio, recordando un poco de anatomía, va más allá del intersticio. Puede llegar a afectar el alveolo y en algunos casos puede tocar la pleura. Es por eso que quitamos la I y se vuelve enfermedad pulmonar difusa, nada más. Las siglas correctas acá vendrían a ser EPD, sino que por costumbre ya le decimos EPIT. Y en la traducción al inglés, en realidad es enfermedad, neumonías intersticiales, ¿ok? Son realmente difíciles de clasificar, porque como les he dicho, son más de 250 tipos. Se van a caracterizar por una difusión del parénquimo pulmonar como enfermedad primaria, ¿no? Pero en realidad no siempre la culpa lo va a tener el pulmón. Puede ser que estas enfermedades de EPD vengan de manera multiorgánica, multisistémica. Las más comunes, por ejemplo, las colagenopatías. Porque así como las articulaciones o en la parte reumatológica yo tengo abundante colágeno, otro órgano que tiene abundante colágeno, además de la piel, viene a ser el pulmón. Y es por eso que se ve afectado. Vamos a llegar a ello. ¿Ok? Viendo un poco la fisiopatología, vamos a tener un agente causal. ¿Cuál es? Aún no lo sabemos. ¿Ok? Porque como les dije, hay 250 tipos a más de estas enfermedades. Pero supongamos que este agente causal, al final, la fisiopatología, va a discurrir igual, ¿no? Tengo el epitelio alveolar, va a haber una lesión en este epitelio alveolar que va a producir que las células epiteliales empiecen a cambiar y haya la aparición de fibroblastos. Y acá viene la clave, fibro, ¿ok? Estos fibroblastos, además de las células inflamatorias, como los macrófagos, los linfocitos, neutrófilos, dependiendo de la entidad a la que estoy presente, va a causar una lesión a nivel de este epitelio. Y va a haber una inflamación alveolar crónica, ¿ok? Esta inflamación alveolar crónica se puede traducir con el pasar de los años en una fibrosis pulmonar. Pero escuchen bien, estoy diciendo
fibrosis pulmonar. No estoy diciendo FPI, ¿ok? Solamente estoy utilizando dos palabras. Y esto es porque les voy a mencionar algo más adelante. Esta parte es para una fibrosis pulmonar. Es una enfermedad fibrogénica que va a ser por la remodelación de la parte del epitelio, ¿ok? Aumento de los depósitos extracelulares, la proliferación de los fibroblastos y aparición enzima de miofibroblastos. Todo esto se va a dar mediado por el factor de crecimiento tubular, citocinas, estrés oxidativo, pero también va a haber otro grupo de enfermedades que van a ser inflamatorias. Las dos más conocidas, la sarcoidosis y la neumonitis por hipersensibilidad, que viene a ser como una alergia a la cual responde el pulmón, por ejemplo, con la crianza de aves. Ya les voy a hablar de ello más adelante, ¿no? Teniendo en cuenta esto, el alveolo cambia completamente su pared y se vuelve un poco duro, ¿ok? Los neumocitos empiezan a cambiar, hay un cambio en neumocitos 2, este alveolo se vuelve fibroso, entonces, por lo tanto, esta capa de homeostasia del se ve afectado y no va a haber un intercambio gaseoso como normalmente estaba acostumbrado en algunas zonas, y estas zonas pueden ir aumentando, porque obviamente el cuerpo o la parte alveolar no se da cuenta de lo que está pasando y ocurren todos estos cambios, ¿ok? Hay una repitalización anómala en la parte del alveolo, hay un aumento de los apoptosis en el epitelio, ruptura de las membranas basales, la presencia, sobre todo, esto es lo peor, la presencia de los fibroblastos. Cuando llega la presencia de los fibroblastos, no hay manera que esto se retroceda. ¿Okay? Lamentablemente, aquí sí ya no hay mucha marcha atrás. Lo único que podemos hacer es evitar que aumente, pero no podemos hacer que retroceda, a diferencia de la primera y la segunda etapa. ¿Ok? Y por último, pues ya esto se vuelve en fibrosis y repitalización, que ya es imposible de mover. ¿Mm? Teniendo en cuenta eso, estoy en una alteración epitelio-mesenquimial y reparación tisular. El cuerpo cree que está reparándome, pero en realidad está haciéndolo peor, ¿ok? Está causándome más daño. Aumenta, hay un metaloproteinasas que empiezan a aumentar, ya no hay intercambio gaseoso ahí, empieza a haber un SHAN, una insuficiencia respiratoria por alteración SHAN, y eso es lo que va ocurriendo. Tengo, como les dije, células inflamatorias. Las principales que tengo que tener en cuenta y saber son los eosinófilos, los mastocitos, los macrófagos y los linfocitos. Y todas las interleucinas que van a mediar para crear fibroblastos. Y estas células epiteliales, las endoteliales, terminan siendo todos fibroblastos. Es por eso que se le conoce como fibrosis. Algunas de estas enfermedades, pero quiero que quede claro que no es lo mismo fibrosis pulmonar que fibrosis pulmonar idiopática. Se los voy a aclarar un poco más adelante. Muy bien, entonces va a haber estas respuestas celulares, el equilibrio en el sistema de oxidantes y antioxidantes es crucial, es por eso que utilizamos antioxidantes pulmonares como la acetilcisteína, que no es un expectorante, es un antioxidante pulmonar que actúa a nivel de el estrés oxidativo y va a producir que los radicales de oxígeno y nitrógeno puedan reducirse para evitar la apoptosis epitelial, la síntesis de factores de crecimiento, las citocinas que se amplifican y hay una mayor respuesta inflamatoria y termina fibrosándose todo este alveolo. Termino con este alveolo y paso al alveolo del costado. Y así voy llenando los más de 20 millones de alveolos que están ocurriendo, y esto es tanto a nivel alveolar como intersticial. Muy bien, entonces voy a estar frente a diferentes tipos de pacientes. Voy a tener pacientes, hombres, mujeres, ¿ok? Y según la edad y el sexo,
tengo que empezar a hacer mi algoritmo diagnóstico. Si tengo pacientes jóvenes, entre 20 a 40 años, que vienen con un cuadro clínico de tos seca, disnea progresiva, velcros, yo debo pensar y buscar patologías asociadas. Si además me trae una tomografía o una radiografía con infiltrado intersticial, pienso en sarcoidosis o histiocitosis. Si tengo un paciente mayor de 50 años, de preferencia varón, puedo pensar, y ya descarté todas las patologías que yo pueda creer, pienso en una fibrosis pulmonar idiopática. ¿Qué significa la palabra idiopática? Que no encontré la causa. O como decía mi maestro, que el médico es tan idio que no llegó a saber de qué se trataba, pero en realidad la palabra idiopática es que yo ya busqué todo y no encuentro la causa. ¿Ok? Otras que es netamente en mujeres es la linfogioliomatosis, ¿ok? Otras frecuentes en mujeres son las asociadas al colágeno, porque las mujeres lamentablemente al pasar de los años, superados los 47, 50 años, tenemos esta pérdida del colágeno y podemos ser propensas a enfermedades reumatológicas que se van a ver también afectadas en el pulmón. Y además, ahí no acaba. Ustedes hacen una anamnesis en la cual preguntan al paciente si es que tiene antecedentes familiares. ¿Ok? Antecedentes familiares de fibrosis pulmonar. Si ha habido familiares, probablemente este paciente, yo tengo este cuadro clínico, también estoy frente a una fibrosis pulmonar familiar. ¿Ok? Microlitesis alveolares es una entidad mucho más rara. Esclerosis, neurofibromatosis y sarcoidosis. También suele ser hereditario. Entonces, hay que tener en cuenta las enfermedades pulmonares o reumatológicas sistémicas que pueden verse afectadas con EPD. Ahora, si el paciente además presenta hábito de tabaquismo y su índice tabáquico es considerable o ha tenido exposición pasiva, tenemos que tener en cuenta en neumonías intersticiales descamativas, bronquiolitis o histiocitosis X. ¿Okay? Entonces hay que considerar estas patologías. Sé que ahora se ven demasiados nombres, pero les estoy haciendo una introducción para que puedan entender un poco más adelante. Ahora, si este paciente tiene historia ocupacional de exposición a gases, polvos inorgánicos, o trabajar en una avícola, o trabajar en construcción, yo también puedo pensar en un EPD. Este EPD va a depender de gases inorgánicos, alveolitis alérgica, ¿ok? Porque es como fumar prácticamente, lo aspira y llega al alveolo y se produce la alveolitis alérgica. Paciente maestro de obra, construcción civil, o trabaja en minería artesanal o ya sea por empresa, artesanal viene a ser la informal, neumoconiosis, silicosis o neumoconiosis del carbono. ¿Ok? Por eso siempre hay que preguntarle al paciente, ¿tajo abierto o socavón? Porque los de socavón tienen mayor probabilidad de tener neumoconiosis que los de tajo abierto. Ahora, pacientes que trabajan en avícola, la exposición a las deposiciones de las aves también me causan neumonitis por hipersensibilidad. Les cuento, cuando yo recién terminé la residencia y empecé a trabajar en una clínica acá en Trujillo, llegó una señora de la selva, con el dejo bastante marcado, y venía con una tomografía compatible con tractos fibróticos, vidrio deslustrado, que ahí no iba con fibrosis, y le habían dicho en su localidad, que venía de Tarapoto, que tenía fibrosis pulmonar y no tenía más de 3 años de vida.
empiezo a hacer la anamnesis, indagar un poco y le pregunto porque su tomografía me daba más para pensar en neumonitis, porque en el EPD nos ayuda más las imágenes radiológicas para orientarnos a qué patología estoy pensando. Y le pregunto, señor, ¿usted ha criado aves? Y me dice, sí, tengo loritos. Justo estoy de pena porque no sé qué voy a hacer con mis loritos, los he dejado encargados. En mi mente fue, pues, ¿cuántos? 3, 5 loritos máximo, ¿no? Le digo, ah, ya, ok. Bueno, ya, no, señora, tranquila, vamos a ver de qué se trata. Seguí haciendo mi anamnesis y me dijo, sí, le digo, ¿tiene familia? Sí, tengo nietos, no sé qué. Y de pronto, no sé, le pregunto, señora, ¿y cuántos loritos ha llegado a tener máximo en una sola vez? Me dice, actualmente tengo más de 100 loritos. Entonces, ahí fue como que, ok, 100 loritos obviamente te va a dar neumonitis por hipersensibilidad. Le pregunté si los vendía, me dijo que no, no los vendía, los criaba porque le gustaba. Le pedí que regalara los loritos y empecé el tratamiento para neumonitis por hipersensibilidad, que netamente es corticoide. 2 meses después, su disnea de MMRC 3 en la que había llegado estaba en 1, la tomografía a los 3 meses se había limpiado casi al 70-80%, y ahí viene la importancia de la anamnesis, ¿no? Es importante preguntarle al paciente sus antecedentes ocupacionales, laborales, a qué se dedica. Ahí entendí que el doctor Ramírez y el doctor González tienen mucha razón cuando te piden que les preguntes cuántos perritos tiene, qué aves cría, etcétera, etcétera. Es muy importante la anamnesis porque nos ahorramos que probablemente la señora hubiera fallecido no en 3 años, pero tal vez en 5 o 7, sí, porque eso iba a progresar, iba a terminar mal, ¿no? Pero es la importancia de una buena anamnesis. Lo mismo ocurre con los pacientes que vienen por trabajar en mina o en construcción. Algunos ya son conductores, pero han trabajado en mina, que no les gusta decirle informal, sino que lo dicen artesanal. Entonces hay que saber preguntar al paciente para que puedas llegar a a obtener una buena anamnesis que te va a ayudar en tu plan diagnóstico y en el planteamiento de tus problemas y tus hipótesis diagnósticas, ¿no? También tengo que preguntarle a este paciente si utiliza o ha utilizado fármacos, como cuáles, cuántas dosis y qué. Por ejemplo, el metrotexate. Pacientes que han usado metrotexate, que es un fármaco reumatológico, que en realidad es para evitar la progresión, termina haciéndote daño. Entonces hay que tener cuidado con eso y poder evaluarlo. Pacientes que han recibido radioterapia en rostro o tórax también pueden formar EPD por radioterapia. Y las enfermedades sistémicas, sobre todo las colagenopatías. Y es así como yo llego a estos cuadros clínicos, ¿no? Como les dije, estos pacientes suelen tener tos no productiva, tos seca, ¿ok? O de expectoración espesa, muy esporádica, difícil, una disnea bastante progresiva en el tiempo, el 90% de los pacientes lo presentan. El inicio de los síntomas a la primera consulta suele ser después de que vienen con 2 o 3 años de estos síntomas de disnea progresiva y que ya se está presentando probablemente al esfuerzo con un MMRC3, y que la tos seca ya no es solamente en la mañana, sino durante todo el día. Algunos de ellos presentan hemoptisis en casos muy, muy raros, ¿ok? No en todos los pacientes, sino casi siempre en los de miomatosis, suelen tenerlo. Y los pacientes con neumoconiosis pueden venir acompañados de tuberculosis pulmonar, y es acá donde se forma la silicotebe, ¿ok? Entonces ellos no vienen por la neumoconiosis, sino porque vienen porque ya tienen tuberculosis, porque es el lugar ideal, ese pulmón, en la cual la tuberculosis puede reproducirse. En casos más severos hay un dolor retroesternal o un dolor pleurítico. En
casos muy avanzados, que es producidos ya sea por la tos o por la disnea, que ya se puede presentar al reposo. Cuando yo tengo dolor pleurítico agudo de inicio súbito, algunas patologías como la histocitosis, la miomatosis o incluso la silicosis con tuberculosis me dan un neumotórax espontáneo secundario. ¿Ok? Y estos pacientes, el 50% a más suelen tener acropaquia. Porque recuerden que les dije que estos pacientes presentan un tiempo de enfermedad mayor a 2 o 3 años y ya vienen con ligera acropaquia o acropaquia marcada. Y el sonido clásico que vas a escuchar en estos pacientes son unos crepitantes finos tipo velcro. ¿Ok? El velcro es el pega-pega que ustedes tienen y es un o como si arrugara un papel, ¿no? Ese es un sonido clásico en un EPD. Está presente en el 90% de los pacientes. Se podría decir que casi es patoneumónico de EPD. En algunos casos puede haber sibilantes, sí, como en las bronquiolitis, ¿ok? Y a medida que el EPD progresa, lamentablemente afecta otros órganos y me puede dar cor pulmonare, porque voy a tener que el choque de punta cambia, hay presencia de insuficiencia cardíaca que se va a manifestar en edemas, hepatomegalia, ingurgitación yugular, ¿no? Y estos pacientes también empiezan a disminuir de peso de manera notoria. Y si yo tengo que la causa de este EPD es fuera del pulmón, pues voy a encontrar signos y síntomas extrapulmonares de acuerdo a la enfermedad en la que estoy pensando. Como las afectaciones sistémicas que puedo encontrar ya pueden ser dérmicas, o en el ojo, como en uveitis, afectaciones digestivas. Hay pacientes con diarrea crónica, por ejemplo, en el ELA, en las esclerosis, que pueden también estar presentes y acompañados de EPD. Afectaciones renales, neurológicas, dependiendo de la patología que viene acompañando a este EPD. Muy bien, y es así como voy viendo que va evolucionando al pasar de los años la clasificación del EPD. Como les dije, el EPD es el título general de 250 tipos de enfermedades. Entonces, se decide clasificarlos en los de causa conocida y los de causa desconocida o causas especiales. Pero esto va acompañado más que todo de algunas patologías en especial. Por ejemplo, las de causa conocidas, tengo que puede estar relacionado a infecciones, ¿ok? Y esto es mucho mejor, porque yo trato la infección y ese infiltrado intersticial desaparece. Las asociadas a drogas, como ya les había dicho, como el metrotexate, la bleomicina ya no se utiliza felizmente, pero sí tenemos la nitrofurantoína, ¿okay? Que deben haber escuchado, los yecas, la miodarona, también me puede dar EPD cuando es de larga data. Las enfermedades de tejido conectivo, esto es con lo que se tienen que quedar. Normalmente las preguntas de salud, ENAM, o de residentado están relacionadas a EPD de enfermedades de tejido conectivo, sobre todo esclerodermia y artritis reumatoide. Si este EPD viene acompañado de hemoptisis y te dice que además el paciente tiene hematuria, por ejemplo, yo pienso en vasculitis de pequeños vasos, como síndrome de Sjögren, ¿ok? Y tengo que tratar de relacionarlo. Suelen hacerles ahí esas preguntas trampas, o Sjögren, granulomatosis, Werner, también vasculitis netamente, ¿ok? Ahora, antes se decía que yo necesitaba la histopatología para decir que eso era
un EPD, una fibrosis pulmonar, una neumoconiosis, una neumonitis por hipersensibilidad, ya sea obtenido por broncoscopía o por VATS, videotoracoscopía, ¿no? Pero ahora yo he hecho mano de lo siguiente, de la historia clínica, de los exámenes de laboratorio específicos y de la tomografía. La suma de estos con un equipo multidisciplinario de radiólogo, neumólogo, reumatólogo, patólogos clínicos, no hablo de patólogos de tejido, me pueden ayudar a llegar al diagnóstico en un 90 a 99%. Sin embargo, la histopatología también es usado en algunos tipos de pacientes, ¿ok? Vamos a ver. Seguimos para no historias laborales, historias sistémicas. Entonces, acá. Los exámenes de laboratorio, los que debo pedir como mínimo al primer contacto con el paciente que tenga un EPD, es la velocidad de sedimentación, eosinófilos, recuento de eosinófilos pulmonares, es decir, en esputo, buscar DHL, porque el aumento de este me puede orientar a proteinosis alveolar, hipercalcemia o hipercalciuria, sarcoidosis, el factor reumatoideo en artritis reumatoide, anticuerpos antinucleares en LES, anticuerpos anti-ENA, también anticuerpos anti-Jo y dermatocitis poliomiositis, enzimas musculares y los ANCAs, ANCA-P, ANCA-C, ¿no? Para buscar vasculitis. Tengo que tener en cuenta este tipo de laboratorios, como les dije, que me van a ayudar mucho. Ahora, en la radiografía y más en la tomografía, yo tengo que buscar vidrio deslustrado, nódulos, patrón reticular y panalización, ¿ok? Tiene que ser bilateral y casi siempre simétrico. También puedo encontrar un patrón alveolar, una neumonía intersticial aguda, neumonitis intersticial no específica, neumonías intersticiales linfocíticas, proteinosis alveolar, alveolitis y alergias extrínsecas y eosinofilias pulmonares. Creo que se me da la batería, sí. Muy bien. Por ejemplo, yo encuentro esta placa, veo una aparente cardiomegalia, no voy a decir que es una neumonía, hay un infiltrado intersticial bilateral, ¿ok? Bilateral. Entonces, a esta radiografía yo tengo que pedirle una tomografía y sus pruebas de función pulmonar. Las pruebas de función pulmonar, la espirometría me ayuda, pero la espirometría no está hecha para ver restricción. Y recuerden que les dije que el EPD era una enfermedad restrictiva. La espirometría me puede orientar a un patrón no obstructivo o un patrón restrictivo. Pero luego lo que le tengo que sacar sí o sí, los que han ido al regional y han rotado por el consultorio 16, han encontrado una cámara grande, una cabina, en la cual ahí realizo pletismografía, que es para ver capacidad pulmonar, y DELCO para ver el intercambio de CO, ¿ok? De monóxido de carbono. Además, le saco un AGA a este paciente y le hago su test de caminata, su test de esfuerzo para ver cuánto disminuye de los metros que debería recorrer para su edad. ¿Ok? Y le pido su tomografía de tórax. En la tomografía de tórax voy a volver a encontrar todo lo que les he mencionado, pero de manera ya más específica y notoria. Uy, se movió. Disculpen, se repitió. Acá está. La tomografía me da un vidrio deslustrado. El vidrio deslustrado es el vidrio de catedral, el vidrio que no me deja ver a través de él, ¿ok? A eso se le llama vidrio deslustrado. Se refiere a esto,
a esta zona plomita, normalmente, este es un pulmón sano, por ejemplo, en la parte de acá, estas áreas, completamente negrito. Y el vidrio deslustrado viene a hacer esto, como si que lo hubieran intentado borrar, ¿ok? De eso se trata el vidrio deslustrado, y además tengo, por ejemplo, acá fibrotelectasias, estas líneas más gruesas, blancas, que llego a ver por aquí, ¿ok? Con esto, yo le digo al paciente, ok, usted tiene un EPD, pero ¿qué EPD? Es muy grande. Es como si que a mí me dijeran, tú perteneces a la familia Ruiz, pero ¿cuál de todos? ¿No? Necesito saber mi nombre exacto. Y para eso el paciente puede ingresar, sin ser mayormente invasivo como una biopsia, a un lavado bronquioalveolar, un VAL, ¿ok? Este VAL me va a arrojar una lectura, así como el hemograma, pero en este caso en un lavado alveolar, me va a contar también las células en las cuales debo encontrar neutrófilos, eosinófilos y linfocitos, ¿ok? Que me van a ayudar a que de acuerdo a la cantidad de ellos, yo voy a estar orientándome. Si hay un aumento de eosinófilos, por ejemplo, voy a pensar en todas las que terminan en itis y neumonía por hipersensibilidad. Si hablo, ahora, si tengo 30% de linfocitos, probablemente ese sea un FPI, ¿ok? Pero no idiopático. Perdón, una fibrosis pulmonar no idiopática, acá la I se fue. Y si hablo de neutrófilos, lo más probable es que esté frente a algo ocupacional, entonces a un agente externo. Si a pesar de eso no llego claramente al diagnóstico, recién ahí puedo intervenir con una biopsia transbronquial, ingreso con el broncoscopio y hago una biopsia transbronquial, o ahora tenemos ya algo más avanzado que es el EBUS y la crio, en la cual con frío saco un pedacito con el riesgo de hacer un neumotórax, igual que la biopsia transbronquial, y lo mando a estudiar a histopatología. Si quiero algo más específico, pero lamentablemente más invasivo, voy frente a una videotoracoscopía o una toracotomía, ¿no?, abierta. Saco, por ejemplo aquí, se hace la biopsia, se ingresa justo en esta zona del vidrio deslustrado y me va a dar, bueno, es una biopsia en un paciente fallecido, pero es esta la de la donde voy a encontrar la presencia de fibroblastos, un aumento todo este blanco, ya se perdió alveolo, se perdió intersticio y se ha reemplazado por fibroblastos. ¿Ok? Entonces ahí evidentemente difícilmente voy a tener intercambio gaseoso. Luego ya están las idiopáticas. Las idiopáticas sí es un mundo aparte, ya es más para especialistas, pero ustedes tienen que saber reconocerlo y saber que la palabra fibrosis pulmonar idiopática viene acompañado de neumonía intersticial usual, NIU, o en inglés UIP, ¿ok? Mayormente pacientes mayores de 50 años, crónico, disnea, tos seca, el 75% acá aumenta, tienen acropaquia, y los estertores velcro son bilaterales también en el 90%. Si ustedes conocen un paciente que les dicen que le han detectado fibrosis pulmonar idiopática y tiene vidrio deslustrado, eso no es fibrosis pulmonar idiopática. Si conocen a un paciente que le dicen que les ha detectado fibrosis pulmonar idiopática hace 7 años, eso no es fibrosis pulmonar idiopática, porque lamentablemente la fibrosis pulmonar idiopática, su expectativa de vida no supera los 5 años. ¿Ok? También, lamentablemente, a veces los médicos no tenemos el suficiente tiempo o paciencia para explicar de manera adecuada que estamos frente a un EPD, no fibrosis pulmonar idiopática, y lo más fácil para nosotros es decirle, señora, tiene fibrosis pulmonar. No decimos la palabra idiopática, pero el paciente va, lo busca, lo googlea y sale que va a fallecer en máximo 3 a 5 años. Entonces, tomémonos el tiempo para detectar la fibrosis pulmonar idiopática de manera adecuada. Y eso es con la tomografía y el patrón NIU.
Este patrón new lo voy a ver tanto en la tomografía como histopatológicamente. Va a haber focos fibroblásticos dispersos, va a ser muy heterogéneo, hay infiltrados inflamatorios mínimos en las áreas de fibrosis y puede haber pseudoquistes, que son los que me hacen la panalización, el panal de abejas. Lo veo así. Esto es en la histopatología. Se empieza a ver aquí estos quistes, que lo empiezo a ver, y hay procesos inflamatorios también, pero muy pequeños al costado de la fibrosis, ¿no? Y en el TACAR voy a tener engrosamiento de los septos interlobulillares, respeta la pleura, ese predominio subpleural, hay bronquiectasias por tracción y los espacios aéreos quísticos agrupados en el panal de abeja también. Lo vemos así. Esta es la bronquiectasia por tracción, este canal negrito que se hace aquí. Acá está la panalización, el panal de abejas, una bronquiectasia al costado de la otra que hace como una panalización, y también las opacidades reticulares. Mucho más sencillo y gráfico de ver cuando hago este corte, en los cuales se ve cómo respeta la parte apical y siempre el EPD empieza de abajo hacia arriba y sobre todo el NIU, que es la fibrosis pulmonar, periférico, subpleural, ¿no? Y casi siempre en la parte posterior y predominantemente basal. Cuando ya está, pasa los 2/3 inferiores y está yendo hacia arriba, o eso es muy avanzado o se trata de otra cosa, o es una fibrosis pulmonar progresiva, ¿no? Acá tengo vidrio deslustrado, eso me aleja la posibilidad de una neumonitis, de un NIU, sino que viene a ser un diferencial de neumonitis por hipersensibilidad o enfermedad por colágeno. La enfermedad por colágeno casi siempre tiene vidrio deslustrado, ¿ok? Y la evolución y complicaciones, las extensiones, lo que es vidrio deslustrado, a veces termina convirtiéndose en panalización. Y esto es una progresión de la enfermedad. Va a haber incremento de estos quistes, reducción del grosor de las paredes, reducción de la progresión del volumen pulmonar, se hace más pequeño y es por eso que necesito la pletismografía para ver cómo está ese TLC en el pulmón. Y hay aumento también, lamentablemente, de las incidencias de cáncer de pulmón en este tipo de pacientes. Y en el 2002, como no se estaba utilizando mucho las biopsias pulmonares, se decidió colocar criterios mayores y menores para un adecuado diagnóstico de fibrosis pulmonar idiopático, ¿no? Hay criterios mayores, es decir, uno de los criterios mayores es que no hay manera de que se trate de colagenopatía, de neumonitis por hipersensibilidad, de asociados a laboral. No hay forma, ¿ok? Exclusión de otras causas. En los estudios de función pulmonar anormal incluyen de manera certera datos de restricción y alteración del intercambio gaseoso. El DELCO está disminuido. Voy a encontrar en la tomografía reticulaciones bibasales con escasas áreas de vidrio deslustrado. Recuerden que vidrio deslustrado no es NIU, no es un NIU absoluto. Entonces, por ahí se descarta. Por eso tiene que ser muy escaso. Biopsias pulmonares, ya ni hablar, transbronquial o oval, sin datos que apoyen un diagnóstico alternativo. Recuerden lo de los eosinófilos, los neutrófilos, por ahí no va. Y los criterios menores es mayor de 50 años, disnea al esfuerzo, que ha ido progresando, duración de los síntomas mayor de 3 meses y hay velcros o hay crepitantes a la inspiración bibasales. Con eso yo puedo hacer un diagnóstico de FPI. ¿Cuántos necesito? 2 criterios mayores y 1 menor, idealmente. Porque si son más criterios menores que mayores, me queda todavía la duda de que sea un probable FPI,
pero no un absoluto FPI. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy. No sé si hasta aquí tienen algunas dudas, algo no quedó claro. EPD es una patología complicada. He tratado de dárselo lo más masticado posible. Para los neumólogos, para mis residentes, todavía se les hace difícil, pero la idea es que ustedes lo orienten así. Colagenopatías, mujer, ¿ok? Ocupacional, construcción, avícolas, mineros, neumoconiosis. Todo lo demás, las causas raras va a ser más difícil de diagnosticar, pero FPI, tomografía, NEW, clásico la panalización, y no hay vidrio delustrado o hay muy escaso y puedo decir probable new. Ya existen algunas guías que no se les he querido traer para no mezclarlos, para darles la base, ya más adelante podemos hablar de cada una de ellas o de FPI, pero es más o menos cómo tienen que orientar su diagnóstico. Cristian, no sé si hay preguntas en el auditorio. Igual, igual siempre me pueden buscar por el hospital o por la universidad. Estoy para aclarar cualquier duda que ustedes tengan. Claro que sí, cuando ustedes gusten.